Dale, vamos a otro caso. Bueno, acá tenemos una nena, ¿sí? Perdón, un nene con una caída con la mano de extensión con este tipo de fractura. La realidad es que es una radiografía que asusta porque la fractura supracondylia en los chicos es una fractura difícil. ¿Por qué es una fractura difícil de tratar? Y porque la realidad es que la paleta humeral hay que tratar de dejarla de la mejor manera. Y este tipo de fractura, clasificándola como quieras, ¿sí? Clasificándolo según AO o clasificándola según Garland, la realidad es que es multidireccional y, y bueno, y la reducción depende en qué manos esté, no es fácil. Eh, Porque aparte generalmente se presenta un chico con un codo extremadamente inflamado y, y la realidad es que hay que observar un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, todo el miembro superior, la mano, el pulso, y bueno, es una fractura que representa una urgencia o una emergencia traumatológica. El tema es pensar en este tipo de fractura, qué tratamiento hacer, ¿sí? Si ya pensar si es un traumatólogo infantil, si es un traumatólogo de adultos, si es un traumatólogo que no está acostumbrado a hacer este tipo de fracturas, en hacer una reducción cerrada o una reducción abierta, y si, dependiendo de esos dos, si hacemos abierta o cerrada, qué tipo de fijación le vamos a dar. No hay que olvidarse que es un niño de 6 años, ¿sí? ¿Alguien quiere aportar algo sobre este tratamiento? A ver, la pregunta, si alguien desea hacer algún comentario, que ponga la señal de elevar la mano y el profesor Daniel ¿Alguien, le va a claro, habilitar o alguien el haría chat. una reducción abierta o una reducción cerrada de este tipo de fractura? Eso estaría bueno. Lo difícil es la reducción. Estoy completamente de acuerdo, Juan. Ah, no sé si estabas hablando sobre esta o sobre el caso anterior. Sobre- ¿Alguien quiere aportar o quién hace reducción abierta directamente con este tipo de fractura, con una Garland tipo 4? ¿Alguien prueba con la reducción cerrada? ¿Prueba con la reducción abierta? Yo opino, Fernando, yo te doy mi Sí, opinión. Yo probaría ¿cómo una no? reducción cerrada. Exactamente. Sí, señor. Yo opino lo mismo. Si bien eh, en realidad uno debería entrar al quirófano pensando en hacer una reducción cerrada, aún con este tipo de radiografía, eh, sí lo que posicionaría el paciente de forma correcta, lo ataría a la cama, a la camilla, ¿sí? Para poder traccionarlo. Y pensando en hacer los pasos correctos para lograr una reducción, pero creo que este tipo de fractura, aún teniendo esta radiografía que asusta, podría lograrse en hacer una reducción cerrada. Perfecto. Pero yo haría Fernando, la reducción cerrada colocándole campos quirúrgicos, preparándome por si no puedo hacer una reducción cerrada, convertirla en abierta. perfecto. La doctora Lizzy Montanía, ella es ortopedista infantil, actualmente la presidenta de la Sociedad de Ortopedia y Traumatología. Ella opina también que intentaría una reducción cerrada. Perfecto, estamos completamente de acuerdo. Iríamos por la reducción cerrada y planteando ahora la reducción cerrada, planteamos el método de fijación. Si bien es un niño de 6 años, yo creo que sin duda iríamos por unos clavos, ¿no? Unos clavos lisos, ¿sí? El tema es la configuración de, de este tipo de fractura. ¿Por qué? Porque si nosotros ya sabemos que las Garland a partir del tipo 2, ¿sí? Ya pueden estar impactadas y pueden estar anguladas, en donde es importante que la cortical posterior, es decir, del húmero, ya se pierde, ¿sí? Y se genera el desplazamiento. El tema es que la, la fijación de las clavijas y la buena colocación de la clavija es lo que le va a dar la estabilidad
posterior a la fractura. No solo lograr una correcta reducción, sino lograr una correcta colocación de las clavijas. Y esto es un concepto muy importante para los que hacen traumatología infantil o para los que hacen traumatología en general, porque una fractura supracondilia le puede entrar a cualquier traumatólogo en guardia de urgencia, ¿no? Y creo que esto tiene que quedar como concepto, y con dos clavijas que agarren y que entren por la zona lateral, agarrando las dos columnas, es decir, ir yéndose a la columna medial y a la columna lateral, es la mejor estabilidad que le podemos dar, ¿sí? Separada, si pueden estar separadas, es decir, es decir, que sean divergentes, que no converjan la punta de las dos, sino que vayan divergentes, y si pueden estar separadas por un mayor de un tercio, sería la mejor configuración. ¿Por qué? Porque en realidad pines mal insertados lo que pueden generar es lograr, por ejemplo, como se ve en este tipo, es decir, un frente que parece que estar bien, pero estar con una rotación en el perfil, ¿no? Y no poder generar el 8, ¿sí? En el perfil. Fíjate que estos pines están, si bien divergen, pero se cruzan antes de la fractura y no agarran las dos columnas de la fractura, por lo tanto, van a generar una inestabilidad en el día de mañana. Después uno puede discutir si poner dos pines o poner tres pines, de lo cual para mí en mis manos, colocar un pin medial no corres muchos riesgos, y creo que me iría más a los tres pines o a los dos pines, colocando dos pines de la zona lateral y agarrando las dos columnas sería lo mejor. Colocaría primero un pin, ¿sí? Como la imagen de la izquierda, agarrando todo lo que es la columna lateral, ¿sí? Y después colocaría una segunda agarrando la columna medial, y si a uno le genera inestabilidad, ahí le daría con el identificador de imágenes, haría una radiografía eh, con, buscando la movilidad, y vería la estabilidad que tengo, y si no, le agregaría una más. Muy bien. Este es el, este es el Fernando, caso. Sí, señor. Fernando, Sí, señor, el escucho. doctor Juan José Díaz opina Sí, que él es un médico del interior del país sí, señor. y dice no tenemos arco en C, por lo tanto ese tipo de fractura lo hacemos por vía abierta. Sí, señor. Sí, la realidad es que se puede hacer por vía abierta. Después entraríamos en la discusión qué vía ¿Qué vía? utilizaría, porque hay mucha gente que utiliza la vía posterior, pero la realidad es que las vías anteromedial o anterolateral están usándose y tienen menos complicaciones para la disfunción del tríceps. Eh, a veces el concepto que yo tengo es, si bien el arco en C es fundamental para este tipo de fracturas, la realidad es que a veces uno puede intentar hacer la reducción de la mejor manera, y si no queda, pensar en una futura osteotomía. Tal vez es más fácil hacer una osteotomía posterior que hacer una reducción abierta, porque las reducciones abiertas en forma aguda tampoco son fáciles. No es que abro la fractura, porque la zona supracondilia, si uno la abre por posterior, tampoco es fácil hacer la reducción de los focos, del foco, ¿no? Doctor Muy bien. Fernando, hay un comentario en el Sí, grupo. sí. Dice, en una unidad de salud familiar, que es una unidad de salud básica, solamente consultorios, preguntan si es oportuno intentar una vía abierta o derivarla a un centro más especializado. Yo realmente, si es un chico que se puede hacer una inmovilización, una valva, es decir, no un yeso cerrado, sino una inmovilización con medio yeso, y tiene una mano rosada y tiene pulso distal, la realidad es que la derivaría a un centro de mayor complejidad para intentar hacer una reducción cerrada. No, aún con ese tipo de trazo de fractura,
probaría de derivársela a un traumatólogo infantil que pueda hacer una reducción cerrada. Fernando, un Sí, comentario en mi época de residencia, y esto Horacio tal sí, vez avale lo que digo. Venían chicos del interior con un codo tumefacto, con flictenas, entonces a claro. ellos le instalábamos una tracción trájole craneana al cenit, y con ello logramos que baje la inflamación que tenía, y posteriormente recurríamos a la reducción y fijación. Es un método antiguo, pero que daba resultado. Tracción al cenit. Sí, sí, la verdad que Atilio lo he escuchado. Yo no lo he vivido ni lo he practicado porque se terminó, es decir, Claro, se pasó para otra cosa, ¿no? Y yo claro, creo claro. que tampoco estoy de acuerdo, y es un método de discusión común, aún en ese tipo de fractura tan desplazada, ¿no? En una Garland tipo 4, eh, si el chico está estable, podemos lograr el dolor, no hace falta, aunque te llegue a las 3 de la mañana, tener que subirlo a quirófano, si uno logra tener pulso distal y una mano rosada, ¿no? La realidad es que a veces uno hasta puede esperar 24 o 48 horas, colocarle corticoide, antiinflamatorio, lograr que ese codo pueda desinflamarse un poco más, porque a veces uno se desespera por entrar al chico al quirófano para hacer la reducción y el codo se torna difícil de manipular, porque, Exactamente. porque esos codos son codos muy inflamados y con mucho edema. eh, y nada, y después la manipulación, a veces con un chico de 6 años y un codo chiquitito, la manipulación no es tan fácil de lograrla. Es así. Pero bueno, este es el fin es decir, este es el resultado quirúrgico, ¿sí? Colocando 2 pin por lateral, agarrando las 2 columnas, dándole estabilidad en el frente y en el perfil. Es decir, si uno puede separarlas, cuanto más las separa y más divergentes son, más estabilidad le da el foco. Eh, y a las 4 semanas posoperatorias, si uno logra un buen callo, hay que retirar los clavos. La pregunta del retiro de clavos es porque si hay que retirarlos, y la pregunta es dónde. Hay mucha gente que procede a la anestesia eh, para hacerlo, y la realidad es que es simple poder hacerlo en el consultorio, ¿no? Si bien no es un procedimiento agradable para el niño y para los padres, es mucho más fácil que hacer una internación y pasar por todo el quirófano para hacer el retiro del material quirúrgico. Perfecto. Fernando, un comentario a través del doctor José Díaz. Él dice que lo Escucho. ideal es cerrado siempre, pero hay muchos factores que juegan en contra. El factor económico, el arco en C, la ambulancia, los hospitales de referencia que no reciben muchas veces a los pacientes, y te saluda diciéndote una excelente charla. ¿Eh? Muchas gracias. La realidad es que a veces el médico tiene que luchar no solamente contra la fractura o la complejidad de la fractura, sino contra otro montón de cosas que son inherentes a nosotros, ¿no? Es decir, si tiene arco en C, si tiene motor, que el motor funcione bien, cuando va a buscar las clavijas, que sean clavijas adecuadas del diámetro, que sean lisas, que no sea roscada. Y bueno, esas cosas creo que en nuestros países nos pasan, Así eh, es. y, No y nos estamos tenemos, ajenos a ellos. Si no, al ocurre en un hospital contrario, de referencia, ¿qué sería en el interior? Es así. al contrario, creo que es más es decir, es más lo que tenemos que luchar contra eso que lograr un material bueno, de calidad, un buen quirófano, una buena asepsia. Todo eso es mucho más difícil de conseguir. Pero bueno, así nos formamos y así trabajamos. Así mismo. Seguimos, Fernando. Bien, por último, para que quede en cuenta y repasar, creo que esto es un concepto muy importante y es lo que se está utilizando, y es lo que tenemos que transmitirle, es la estabilización con 2 pines por lateral, divergentes, que agarren las 2 columnas, lateral y medial, y que estén separados. Cuanto más separados están mejor. Ocasionalmente, si es una fractura que no la podemos dar estabilidad con 2 pines, podemos utilizar 3, y si realmente no la podemos lograr
colocar un pin medial, siempre el pin medial, hacer un abordaje interno, separar con una halter, llegar al hueso y recién ahí colocar la, la clavija por el miedo de lesionar el nervio, ¿no? El nervio cubital. Eh, eso. Fernando, antes de pasar, Sí, sí, cuando señor. se